nombre del Señor Jesús, yo quiero saludarles en esta mañana. Que el Señor nos bendiga grandemente. Hoy, un día especial, día martes, 10 de febrero. Quien les habla, su servidora Norbelli Criollo. Y bueno, vamos a tomar la lectura de la palabra del Señor Jesús. Este mes con un lema muy especial y es un clamor a Jesús, un milagro. Hoy vamos a ver el clamor de Jairo. Así que quiero invitarles a tomar lectura de la palabra del Señor Jesús en San Marcos, el capítulo 5, el versículo 21. Dice la palabra del Señor: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Bueno, aquí vemos entonces una intercesión que hace un padre porque su hija tiene, una enfermedad que ya seguramente él había recurrido a los médicos, seguramente ya él había hecho algo por su hija, porque pues aparece una enfermedad de muerte y era lógico que él hubiera estado haciendo algo por su hija. Así que en esta mañana vemos esa necesidad que hay en este padre de familia. Muy seguramente, por lo que nos dice a nosotros la palabra del Señor, Jairo era un principal de la sinagoga. Jairo tenía que haber escuchado ya los rumores quién era Jesús. Muy seguramente porque él presidía en la sinagoga donde se celebraban pues los cultos, donde ellos hacían sus reuniones espirituales. Ya tenía que haber escuchado, pues él tenía que, según la fama que se hablaba pues de Jesús, Jairo tenía que haber tenido ya un conocimiento, de pronto ya había escuchado los rumores, y muy seguramente por esto fue que él en ese momento recuerda que debe de ir a Jesús. Tal vez había escuchado cómo Jesús había resucitado, cómo Jesús había sanado, lo que él estaba haciendo. Y dice la palabra del Señor que pasando Jesús a la otra orilla, que la gente lo esperaba gozosa. O sea, la gente tenía esa felicidad, ese gozo de que llegara Jesús allí a su región. Entonces vemos que llega Jesús y estaba en medio de la multitud cuando de pronto viene un padre y dice que se postró a sus pies en un momento de un reconocimiento especial, de humillación. Aunque él era un líder religioso, aunque él tenía de pronto una influencia, porque sabemos de que él presidía los servicios en la sinagoga. Jairo tenía estatus, Jairo tenía posición en la comunidad. Y lo que uno le llama la atención es que si él sabía y conocía, ya había escuchado de Jesús, no había llegado antes, sino que llega en un momento de necesidad. Y nos recuerda a nosotros, porque muchas veces nosotros habíamos escuchado hablar de Jesús, habíamos escuchado de que nuestro Dios tiene el poder para hacer muchas cosas. Quizás habíamos escuchado testimonios de personas que han tenido o habían tenido alguna experiencia con el Señor, pero realmente a nosotros lo que nos acercó a Jesús fue nuestra necesidad, nuestro
bueno, quizás en un momento de dolor llegamos al Señor, llegamos en un momento de angustia, de tribulación, quizás así como ese padre de familia que llegó allá donde Jesús a decirle, porque él tenía toda la fe, toda la confianza de que si Jesús iba y imponía las manos sobre su hija, dice que ella sería salva. Así que él llega donde Jesús hace un reconocimiento, esa humillación, porque a nosotros, hermanos, la necesidad nos hace o nos vuelve vulnerables. Entonces vemos que allí ese amor de ese padre se vuelve una intercesión al Señor. Vemos que este padre de familia, el dolor lo lleva a gritar para él poder encontrar ese consuelo, porque es en la angustia, es en el dolor, es en la necesidad que nosotros reconocemos que necesitamos de Dios. Así que el Señor llega y inmediatamente, conforme Jairo le dice, Señor, mi hija está agonizando, y lo invita a su casa, Jesús va con él. No le hace mención de que no, que está muy ocupado. Y eso nos lleva a nosotros a pensar de que aún en medio de tantas cosas, si nosotros acudimos a Jesús, estimados amigos, estimados hermanos, nosotros tenemos la respuesta, porque nuestro Dios tiene un especial cuidado con nosotros. Nuestro Dios no se olvida de nuestras necesidades. Él ve nuestro dolor, Él ve nuestra tristeza, Él conoce nuestra angustia. Así que Él se va, pero hay una historia que se entrelaza con la de Jairo y es la de la mujer del flujo de sangre. Tienen algo en común. Aquella mujer tenía 12 años de padecer de un flujo de sangre. Y vemos que la niña de Jairo tenía 12 años cuando sucede este acontecimiento de su enfermedad, de su muerte. Y va Jesús con Jairo, la multitud iba, dice que era intensa la multitud, iba muchísima gente. Aquella mujer dice que ella se abrió paso entre la multitud con esa fe, con esa confianza. Quizás Jairo tenía la confianza de que si el Señor iba a su casa y tocara a su hija, le impusiera las manos, ella iba a ser sana. Pero aquella mujer tenía una fe también gigante, porque ella dijo, si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana. Entonces vemos que hay este acontecimiento, a pesar quizás de la angustia que tenía Jairo, del afán que tenía Jairo, de que, bueno, quizás en medio de la multitud el Señor no andaba muy rápido, pero ahora se interpone esta mujer y entonces toca al Señor y dice que él volteó a mirar y dijo, alguien me ha tocado. Sin embargo, Pedro le dice, Señor, la multitud te aprieta y tú dices, ¿quién me ha tocado? Pero el Señor dice, es que de mí ha salido poder. La fe de esta mujer activó el poder de Dios y obró un milagro en su vida. Así que quizás Jairo tenía mucho afán, quizás Jairo tenía que estar sudando, que tenía que estar ansioso, tenía nervios, quizás su angustia, el desespero que él tenía, él quería, su hija había quedado muy grave y él quería que Jesús llegara pronto. Pero de pronto, bueno, esta mujer interviene acá y hay una demora. Y mientras aquella mujer le dice al Señor, porque ella era una mujer que estaba excluida de la sociedad por ese flujo de sangre que ella tenía, ella no podía ir de frente, quizás como Jairo fue a decirle al Señor cara a cara, Señor, vea mi necesidad. No, ella por detrás tocó el borde de su manto. Pero entonces cuando ya ella se ve al descubierto, entonces ella le dice, Señor, fui yo. Y estaba allí ella diciéndole el acontecimiento de la enfermedad, lo que ella tenía. Y yo creo que Jairo estaba ansioso de que ya ella terminara, de que ya Jesús se pudiera ir con él para su casa. Pero llega un mensajero, dice la palabra del Señor, y que mientras estaba allí, le dice a Jairo que su hija ha muerto.
y que no perturbe más al maestro, que no lo moleste. Yo creo que para Jairo esas palabras fueron duras, fueron crueles, fueron sin compasión, porque él tenía esa esperanza, este anhelo, ese deseo de que Jesús llegara a su casa, pero no fue así. Ahora llega esta noticia y yo creo que por dentro Jairo tuvo que haberse derrumbado, tuvo que haber sentido nostalgia, tuvo que haber sentido una gran tristeza, una frustración, porque él deseaba que Jesús al menos alcanzara a llegar a su casa. El recorrido no era lejos, era algo corto, pero ahora llega el mensajero a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Pero antes de que Jairo pronunciara una palabra, entonces vemos los ojos amorosos de Jesús, que le dice: no temas, solo confía. Esas palabras llenaron nuevamente de fe y de esperanza a Jairo. Y se iba a activar más su fe, porque vio aquel milagro de esta mujer que estaba declarando que había sido sana de su azote, de su enfermedad, que había padecido 12 años. Yo creo que Jairo, con las palabras que el Señor le dice: no temas, él, yo creo que tuvo que haber sido reconfortado, tuvo que haber sido activada nuevamente su fe. Él encontró en esas palabras el consuelo, porque Dios podía darle la vida. Él había acudido al que tenía el poder sobre la muerte. Y se desplazan a la casa de Jairo. Y cuando llegan allá, él dice que la niña no había muerto, porque él encuentra un desconsuelo, encuentra dolor, encuentra desespero, llanto. Y entonces él dice que no lloren, porque la niña está dormida. Los que estaban allí habían visto todo lo que había acontecido. Ellos les dio risa, sintieron pues burla de lo que Jesús había dicho, porque pensaron: claro, él llega y no conoce la situación, pero ya ella está muerta. Pero el Señor lo dijo con convicción, porque él tenía todo el poder para resucitarla. Así que el Señor le dice a toda la multitud que salgan fuera. Solo está Jacobo, Pedro y Juan allí. En ese momento invita al padre y a la madre, porque ellos eran esas personas especiales, para que vieran cómo Dios iba, cómo el Señor Jesús iba a hacer ese milagro, cómo iba a operar ese milagro. Así de que llegan a la habitación, y así como Jairo había anhelado que el Señor pusiera las manos sobre la niña, sobre su hija, así lo hizo el Señor. Y entonces le dice: Tabita Kumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y lo más grandioso es que quizás los ojos de aquella madre que estaban expectando aquella escena, yo creo que en ella también había algo desbordante, quizás de temor, quizás de esperanza, de muchas cosas, pero ellos fueron testigos cómo Jesús toma de la mano a la niña y ella se incorpora nuevamente a la vida. Gloria al Señor Jesús. Es tan maravilloso cuando nosotros podemos ver aquellas escenas, aquellos milagros tan especiales que el Señor hace y que los ha hecho en nuestra vida también. Como Dios, en medio de la desesperación, en medio de la angustia, el Señor obra a nuestro favor. Muchos hemos sido testigos de las cosas grandiosas que hace el Señor. Ahora vemos a esta niña resucitada, el gozo, la alegría de este padre, el gozo y la alegría también de esta madre. Era su única hija. Y él va donde el Señor con su angustia, con su tristeza, pero algo especial estaba allí aconteciendo, y era que el Señor iba a obrar para bien, iba a permitir que Jairo viera el poder de él en su hogar, en su familia, en su hija.
entonces vemos aquella resurrección tan especial de esta pequeña niña y ahora vemos quizás la alegría de Jairo, la emoción de Jairo. Y yo quiero decirle en esta mañana, estimados hermanos, amigos, tal vez usted también siente que su hijo está agonizando, quizás, o su vida misma está agonizando, quizás por un dictamen médico, quizás porque su hijo está en las drogas, está en una situación de pecado que cada día se descompone más y usted piensa que ya no hay esperanza. Yo quiero decirle en esta mañana que esta palabra poderosa es para usted, porque en el nombre de Jesús hay poder y hay esperanza, que solo necesitamos clamar a Dios con todo nuestro corazón y Él actuará a nuestro favor. Que nada hay imposible para Dios. Quizás usted piense que las cosas están difíciles y que no hay nada que hacer, pero yo quiero decirle, nuestro Dios tiene todo el poder. Si usted deja en las manos del Señor su angustia, su tristeza, Dios va a obrar a su favor. No te desesperes, no te angusties, porque nosotros muchas veces con la preocupación y quizás con las lágrimas en los ojos se nos nublan, que no podemos ver lo que Dios va a hacer en nuestra vida. La invitación para que usted confíe en el Señor, para que usted le crea que en esta mañana esta palabra es para usted, para su vida. No importa lo que usted esté viendo ahora. No importa que quizás hayan mensajes negativos de que las cosas para usted son imposibles. No, confíe en el Señor. Que el Señor en esta mañana nos dice también, como le dijo a Jairo, no temas, no temas, no te desesperes, tan solo confía en el Señor. Pero solamente necesitamos ir delante del Señor en una posición de humillación, de reconocimiento, porque no es porque quizás nosotros pensemos que podemos hacer las cosas por nuestras propias fuerzas, quizás porque tenemos el intelecto, porque tenemos el dinero, porque tenemos nuestras posiciones. No. Despojémonos de esto y reconozcamos que necesitamos de Dios. Tal vez usted en su vida está pasando por esos momentos, pero quizás de angustia, quizás de mucho dolor, pero yo quiero decirle, despójese de eso y confíe. No tenga temor, que Dios te va a ayudar. Dios está contigo. Dios es el poderoso gigante que va a actuar en favor de nosotros. Así que vemos esta súplica agonizante, pero vemos también una respuesta inmediata. Dios también tiene para usted una respuesta inmediata. Muchas veces la desesperación a nosotros nos hace valientes. Y en ese momento es donde nosotros tenemos que tomar valentía para buscar al Señor, para buscar a nuestro Dios, para decirle, Señor, tú tienes el control de mi vida. Yo quiero, Señor, confiar totalmente en ti, porque tú tienes, Señor amado, todo el poder para hacer las cosas. Yo en esta mañana les invito a que usted confíe en el Señor, a que usted clame al Señor, así como Jairo lo hizo con este clamor agonizante, pero él recibió su milagro. En el nombre de Jesús, yo le invito para que usted confíe en el Señor Jesús. Y vamos a hacer una oración especial a su favor. Quizás usted está pasando por un momento de tribulación, de abatimiento, de tristeza, que quizás lo está desboronando por dentro. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor Jesús con fe que usted confía, que usted cree que Dios tiene la solución para usted. Amado Jesús, Dios Todopoderoso, Padre Santo, maravilloso y eterno, Rey de la Gloria. Aquí estamos, Señor, delante de tu presencia.
Tú que eres, Señor, el Dios que todo lo puedes. Tú eres el Dios de lo imposible, Señor Jesús. No importa la situación, Padre Santo, que estemos viviendo, tú conoces, Señor, y tú puedes obrar a nuestro favor, Padre del cielo. Somos las mujeres, somos las siervas del Señor. El Ministerio Mujeres en las Manos de Dios te invita a hacer tus aportes voluntarios para apoyar nuestros proyectos sociales y evangelísticos. A la cuenta de ahorros del Banco Bancolombia, número 205-890-982-51, o al número de Nequi 316-344-7111. Porque Dios ama al dador alegre. Únete a este gran proyecto espiritual. Dios te bendiga. La iglesia del Señor, esta es la iglesia del Señor, unida como ninguna, cumpliendo una gran misión. Esta es la iglesia del Señor.